el cuarto sucesor de Pedro. El origen de San Clemente de Roma. Cuando hablamos de los inicios del cristianismo, pensamos en un movimiento pequeño, frágil, pero cargado de esperanza. No había templos imponentes ni procesiones multitudinarias. Lo que había eran comunidades que se reunían en casas sencillas o en catacumbas, con lámparas encendidas y corazones ardientes. En ese escenario surge una figura clave, San Clemente de Roma, considerado el cuarto sucesor de Pedro y uno de los padres apostólicos más importantes. Lo fascinante de Clemente es su origen. La tradición sostiene que pertenecía a una familia noble de Roma, posiblemente relacionada con los Flavios, una de las casas más influyentes del imperio. Esto lo sitúa en un entorno privilegiado, rodeado de poder, cultura y recursos. Sin embargo, lo que marcaría su vida no sería el prestigio, sino el encuentro con Cristo. Imagina a un joven que lo tenía todo: educación, conexiones sociales, un futuro asegurado. Y sin embargo, siente un vacío. Ese vacío lo lleva a buscar respuestas más allá de lo que Roma podía ofrecer. Fue entonces cuando conoció la fe cristiana. Algunos relatos lo vinculan directamente como discípulo de Pedro, escuchando sus enseñanzas en persona, viendo su entrega y comprendiendo que el seguimiento de Jesús no era una teoría, sino una vida de servicio y fidelidad. Aquí hay un gancho poderoso. Clemente no era un hombre que necesitara aferrarse a una religión para sobrevivir. Él ya tenía estabilidad, pero en el cristianismo encontró algo que ninguna riqueza podía darle: la verdad. Aceptar la fe en esos tiempos era arriesgado. El imperio veía con desconfianza a los cristianos, porque se negaban a rendir culto a los dioses oficiales o al emperador. Esto era interpretado como un desafío al orden establecido. Convertirse en cristiano era renunciar a privilegios, exponerse a críticas e incluso a peligros. Y Clemente aceptó ese riesgo. Con el tiempo, se convirtió en un miembro destacado de la comunidad cristiana de Roma. Su carácter sereno, su sabiduría y su capacidad de mediar en conflictos lo hicieron ganar el respeto de todos. No buscaba el poder ni los honores. Más bien, vivía la fe con sencillez, como quien ha comprendido que la grandeza está en servir. Cuando Pedro murió mártir en Roma y fue sucedido por Lino y después por Anacleto, finalmente llegó el turno de Clemente. Fue elegido papa en torno al año 88, en un periodo difícil. La iglesia estaba en crecimiento, pero al mismo tiempo bajo amenaza. Roma seguía siendo una ciudad hostil, donde bastaba una denuncia para que los cristianos fueran perseguidos. La comunidad vivía en un estado de vigilancia constante. Lo impresionante es que Clemente aceptó el desafío, y desde el inicio mostró el que sería el sello de su pontificado: la defensa de la unidad. Para él, el gran enemigo no era solo la persecución externa, sino también las divisiones internas. Entendía que una iglesia fragmentada no podía dar testimonio creíble del Evangelio. Podemos imaginar a Clemente reuniéndose con las pequeñas comunidades, animando a los creyentes, recordándoles que no estaban solos. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de fuerza. Dios estaba con ellos, aunque el mundo pareciera estar en contra. Este detalle es clave. Clemente no fue un papa de gestos grandilocuentes, sino un pastor cercano, consciente de que su misión no era dominar, sino sostener a su pueblo. Y lo hizo con un espíritu de servicio que inspiraría a generaciones. Su vida nos enseña algo actual. Se puede tener todo lo que el mundo ofrece, y aún así, descubrir que el verdadero tesoro está en Cristo. San Clemente eligió ese tesoro, aún sabiendo que le traería dificultades. Y gracias a esa elección, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia naciente. Y esta es apenas la primera página de su historia. Porque Clemente no solo sería recordado como líder, sino también como autor de uno de los textos más influyentes de la cristiandad primitiva, la Carta a los Corintios. Un pontificado en tiempos de persecución y esperanza. La escena estaba lista para un desafío histórico. San Clemente de Roma, el cuarto sucesor de Pedro, asumió el liderazgo de la iglesia en un tiempo en el que la fe cristiana no solo era minoritaria, sino también perseguida. Imagínalo, una comunidad frágil, dispersa, que se reunía en casas particulares o en catacumbas, siempre con el temor de ser descubiertos por las autoridades imperiales. El Imperio Romano, bajo distintos emperadores, veía al cristianismo como una amenaza, no tanto porque los cristianos levantaran armas, sino porque no se inclinaban ante los dioses oficiales, ni aceptaban rendir culto al emperador. Para Roma, esto era un acto de desobediencia política. Para los creyentes, era simplemente fidelidad a Jesucristo. En ese contexto aparece Clemente como un pastor,
Su misión no era sencilla. Debía animar a los cristianos a mantenerse firmes, enseñarles a vivir en la unidad y al mismo tiempo evitar que el miedo los paralizara. ¿Cómo lo hizo? Con una mezcla de firmeza y ternura, con palabras que no buscaban solo convencer, sino también dar consuelo. Algo que marcó profundamente su pontificado fue la claridad con la que entendió que la Iglesia no podía sostenerse sobre divisiones internas. Clemente veía el peligro de los conflictos entre comunidades, de las envidias y rivalidades que amenazaban con romper la comunión. Su visión era muy concreta. Si Cristo había dado la vida por todos, entonces los cristianos estaban llamados a vivir como un solo cuerpo. Y aquí llega uno de los episodios más fascinantes, la carta a los Corintios. Esta comunidad, fundada por San Pablo, enfrentaba serias divisiones internas. Algunos querían desplazar a sus líderes legítimos para imponer a otros. La situación era tan grave que ponía en riesgo la unidad. ¿Y quién tomó la iniciativa para intervenir? Nada menos que Clemente, desde Roma, enviando una de las cartas más antiguas y significativas de la era cristiana. Su mensaje era claro, directo y profundamente espiritual. Les recordaba que el origen de la Iglesia no estaba en ambiciones humanas, sino en el plan de Dios. Les pedía que dejaran de lado la soberbia, que abrazaran la humildad y que reconocieran la autoridad de quienes habían sido puestos como pastores. Lo impresionante es que lo hacía no como un gobernante autoritario, sino como un padre que busca restaurar la paz entre sus hijos. Piensa en el impacto de esa carta. En una época en que no existían medios rápidos de comunicación, un escrito desde Roma viajaba a Corinto para sanar heridas y unir corazones. Y lo logró. La comunidad aceptó sus palabras y se reconcilió, dando testimonio de que la unidad era más fuerte que las divisiones. Este gesto de Clemente tiene un detalle poderoso. Muestra por primera vez de manera clara la autoridad de la Iglesia de Roma como referencia para otras comunidades. No era una imposición política, sino un servicio de amor. Y en ese servicio se empieza a vislumbrar lo que sería el papel del papado a lo largo de los siglos. Custodiar la fe y la comunión de la Iglesia universal. Pero no todo era teología o cartas. Clemente también tenía que acompañar a una comunidad que vivía bajo la sombra del peligro. Las persecuciones no eran constantes, pero sí imprevisibles. Bastaba un decreto imperial, una denuncia de un vecino o un rumor para que los cristianos fueran arrestados. En ese ambiente, el Papa debía ser más que un líder, debía ser un refugio de esperanza. Imagina a los cristianos entrando en las catacumbas, llevando lámparas pequeñas, rezando en voz baja para no ser descubiertos. Allí, entre muros oscuros, resonaban las palabras de Clemente animándolos a no perder la fe, a mantenerse fieles al Evangelio, a creer que incluso en medio de la adversidad, Cristo estaba con ellos. Lo que impresiona es que su mensaje no era de resignación, sino de victoria espiritual. Clemente enseñaba que, aunque el imperio pareciera todopoderoso, la verdadera fuerza estaba en la fe que transformaba vidas, en la esperanza que no se apagaba, en el amor que hacía hermanos a quienes no se conocían. San Clemente no fue un pontífice de gestos espectaculares ni de conquistas visibles. Fue un pastor silencioso pero firme, que supo guiar a su rebaño en un tiempo de fragilidad y al mismo tiempo de expansión. Su vida nos recuerda que la verdadera grandeza de la Iglesia no está en el poder externo, sino en la fidelidad a Cristo y en la unidad de sus miembros. Y esto es solo el inicio, porque la historia de Clemente no terminaría en sus cartas ni en sus enseñanzas. Su testimonio llegaría hasta las últimas consecuencias, dejando un legado de valentía y fe que marcaría para siempre la historia del cristianismo. El poder de la carta a los Corintios, unidad y fe inquebrantable. La historia de San Clemente de Roma alcanza uno de sus puntos más fascinantes con la famosa carta a los Corintios. No estamos hablando de un simple texto, sino de un escrito que marcaría la identidad de la Iglesia en sus primeros pasos, dejando claro cómo los cristianos debían vivir unidos, incluso en medio de tensiones internas y externas. Imagina la escena. La comunidad de Corinto, aquella que había sido evangelizada por San Pablo, estaba dividida. Algunos creyentes, llenos de celos o ambición, habían intentado apartar a los presbíteros legítimamente establecidos, generando un ambiente de rivalidad y confusión. Era un problema serio porque amenazaba la comunión y ponía en peligro el testimonio cristiano frente al mundo pagano. En ese momento, Clemente, desde Roma, decide intervenir, y lo hace no con amenazas, sino con palabras cargadas de fe, de profundidad espiritual y de una autoridad que no buscaba imponerse, sino restaurar la paz. Su carta es un llamado directo a la humildad,
al servicio y a la obediencia al plan de Dios. Escucha el tono. Clemente recuerda a los corintios que Dios es un Dios de orden, que nada en la creación es casual, que todo responde a un designio. Así como el sol, la luna y las estrellas siguen su curso, así también en la iglesia cada uno tiene un lugar y una misión. Los presbíteros no estaban allí por capricho humano, sino porque Dios, a través de los apóstoles y sus sucesores, los había establecido. Lo más impresionante es cómo Clemente apela al ejemplo de Cristo. Les dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se hizo humilde, no buscó su propia gloria, sino que sirvió hasta el final. Si Él, que era Señor, se inclinó a lavar los pies de sus discípulos, ¿cómo podían los cristianos dejarse llevar por la soberbia y la ambición? Este detalle engancha. La carta no es un tratado teológico frío. Está llena de imágenes de exhortaciones que llegan al corazón. Habla de la paciencia de los santos del Antiguo Testamento, del ejemplo de Pablo y Pedro, de cómo la fe debe expresarse en obras concretas de caridad. Es un texto que respira esperanza, pero al mismo tiempo exige conversión. La reacción fue impresionante. Los corintios recibieron la carta con humildad y obedecieron las palabras de Clemente. La comunidad recobró la unidad, y el escrito fue tan valorado que durante siglos fue leído públicamente en las liturgias, casi al mismo nivel de las cartas de Pablo. Eso nos muestra el impacto y la autoridad que ya tenía la Iglesia de Roma como punto de referencia para otras comunidades. Pero hay algo más profundo aquí. La carta de Clemente no solo resolvió un conflicto puntual, plantó una semilla. Fue una de las primeras veces que la Iglesia expresó, de forma concreta, que la fe no podía vivirse de manera aislada o individualista. La comunión y la obediencia a los pastores legítimos no eran un detalle secundario, sino parte esencial del Evangelio. Y no olvidemos el contexto. Mientras Clemente escribía estas palabras, los cristianos en Roma seguían enfrentando un ambiente hostil. Podían ser acusados de ateísmo por no rendir culto a los dioses, o vistos como enemigos del orden público por reunirse en secreto. Y sin embargo, en lugar de encerrarse en su propio miedo, Clemente se preocupaba por la paz de una comunidad lejana. Eso habla de un corazón de pastor universal. Aquí hay algo que engancha para hoy. La carta de Clemente nos recuerda que las divisiones internas pueden ser más peligrosas que las persecuciones externas. El imperio podía amenazar la vida física, pero la soberbia y la rivalidad podían destruir la comunidad desde dentro. Clemente entendió esto, y por eso insistió tanto en la humildad, en el servicio y en la unidad. Este episodio marcó un antes y un después. Clemente se consolidó como un verdadero sucesor de Pedro, no solo porque ocupaba la sede de Roma, sino porque ejercía su misión de confirmar a los hermanos en la fe. Y al mismo tiempo, la iglesia de Corinto aprendió que la fidelidad al Evangelio pasa también por la fidelidad a la comunión. En esta carta vemos a Clemente como maestro, como guía y como padre, pero su historia no se detendría allí. Lo que vendría después mostraría que su testimonio no era solo de palabras, sino también de vida. Porque en un imperio que no toleraba la fe cristiana, él mismo daría el ejemplo supremo de entrega y fidelidad. Y eso lo veremos en la siguiente parte. El exilio y la esperanza en las minas. El pontificado de San Clemente de Roma no fue solo de palabras y cartas, fue también un camino de sufrimiento y prueba. La iglesia, aunque crecía en número y fervor, seguía siendo vista con sospecha por el imperio. Los emperadores no toleraban que los cristianos se negaran a rendir culto al César o a los dioses oficiales. Y Clemente, como líder visible de esa fe, se convirtió en un blanco inevitable. La tradición cuenta que, durante el gobierno del emperador Trajano, Clemente fue arrestado y condenado al exilio en las minas de Crimea, una región lejana, dura y peligrosa, ubicada en los confines del imperio. El objetivo era claro: silenciarlo, apartarlo de su comunidad y condenarlo a una muerte lenta entre cadenas, hambre y trabajos forzados. Pero lo sorprendente fue lo que ocurrió allí. En lugar de apagarse, la luz de Clemente brilló con más fuerza. Lo enviaron a un lugar de sufrimiento, y ese lugar se transformó en un espacio de evangelización. Miles de prisioneros trabajaban en aquellas minas, viviendo en condiciones inhumanas, sin esperanza. Al llegar, Clemente no se encerró en su propio dolor, sino que comenzó a animar, consolar y predicar. Su sola presencia fue un bálsamo. Aquí está el gancho. Lo que el imperio pensó que sería un castigo, se convirtió en una misión. El exilio no lo destruyó, lo transformó en pastor de los olvidados. Un episodio impresionante de su vida en el exilio es el de la fuente de agua.
Los prisioneros sufrían de sed extrema, ya que en la zona no había manantiales cercanos. Clemente, movido por la fe, elevó una oración a Dios y, según la tradición, de la tierra árida brotó un manantial de agua fresca. Este hecho no solo salvó vidas, sino que fortaleció la fe de quienes lo presenciaron. Muchos prisioneros se convirtieron al cristianismo a raíz de este signo. Ese milagro no debe entenderse como un simple suceso extraordinario, sino como un símbolo de lo que Clemente representaba. Donde había sequía espiritual, él llevaba agua viva. Donde reinaba la desesperanza, él sembraba esperanza. Las minas se transformaron en una verdadera comunidad cristiana. Los prisioneros, antes reducidos a sombras, encontraron en Clemente un padre y un guía. Él no les prometía que serían liberados por el imperio, sino algo más grande: la libertad interior que da la fe en Cristo. En este punto de la historia podemos detenernos a reflexionar. Clemente era un hombre que pudo haberse lamentado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué, después de haber servido tanto, terminó encadenado en un lugar olvidado? Sin embargo, eligió una actitud distinta: transformar el sufrimiento en misión. Esta lección es increíblemente actual. Todos, en algún momento, pasamos por momentos oscuros, lugares donde sentimos que hemos sido relegados. Pero ahí, justo ahí, puede brotar un manantial si lo vivimos con fe. Volviendo a su vida, el impacto de Clemente en las minas fue tan grande que las autoridades empezaron a preocuparse. En lugar de apagar el cristianismo, el exilio lo estaba multiplicando. Lo que parecía un castigo se había convertido en una nueva siembra del evangelio. Este giro dramático nos lleva a comprender la grandeza de su espíritu. Clemente no necesitaba un trono ni un palacio para ser papa. Lo fue entre los prisioneros, con cadenas en los pies y polvo en las manos. Fue en ese ambiente donde mostró la fuerza de un verdadero pastor. Su vida en el exilio es un recordatorio de que la fe no depende de circunstancias favorables, sino de la firmeza del corazón. Clemente nos enseña que aún en los lugares más oscuros, el evangelio puede brillar con poder. Cómo pasó de ser el obispo de Roma a mártir de Cristo, y cómo su legado quedó grabado para siempre en la memoria de la Iglesia. El martirio de un papa en las aguas. El testimonio de San Clemente de Roma en el exilio fue tan impactante que no podía pasar desapercibido para las autoridades imperiales. Lo que Trajano había planeado como un castigo ejemplar terminó convirtiéndose en una semilla de fe que brotaba con fuerza entre los prisioneros y los habitantes de la región. Los relatos de conversiones y del manantial milagroso hicieron que la figura de Clemente creciera todavía más, incluso más allá de las fronteras de las minas. Y aquí surge el momento clave. Cuando el imperio se da cuenta de que ni las cadenas ni la distancia podían silenciarlo, las autoridades locales, presionadas por la expansión de la fe que él provocaba, tomaron una decisión drástica: había que eliminarlo. No podían permitir que un anciano encadenado, condenado a trabajos forzados, transformara aquel lugar de muerte en un centro de vida espiritual. Así se determinó que Clemente debía ser ejecutado. El relato de su martirio es profundamente simbólico. Según la tradición, fue condenado a morir en el Mar Negro. Lo llevaron encadenado hasta la orilla, le ataron un ancla al cuello y lo arrojaron a las aguas profundas. La intención era clara: no solo matarlo, sino borrar su memoria, impedir que se levantara un lugar de veneración en torno a su tumba. Sin embargo, ocurrió algo que marcó la historia. Los cristianos de la zona cuentan que, tiempo después, el mar se retiraba en ciertos días del año, dejando al descubierto un pequeño santuario bajo las aguas, donde reposaban sus restos y el ancla que se convirtió en su símbolo. Así, el mar que debía esconderlo lo terminó proclamando. El ancla, que para sus verdugos era signo de muerte, se transformó en un emblema de esperanza y firmeza en la fe. Hasta el día de hoy, cuando se representa a San Clemente, aparece junto a este símbolo, recordando que su vida estuvo anclada en Cristo, incluso en medio de las tempestades más terribles. El martirio de Clemente no fue solo el final de una vida santa, sino el inicio de una devoción que se expandió rápidamente. Los cristianos de Crimea conservaron con reverencia su memoria, y pronto su nombre llegó de nuevo a Roma, convirtiéndose en una de las figuras más veneradas de los primeros papas mártires. Su muerte tiene una enseñanza poderosa. El imperio quiso callarlo en las profundidades del mar, pero la voz de Clemente sigue resonando siglos después. ¿No es asombroso? Lo que parecía el final fue solo un comienzo. Aquí está el mensaje viral. Cuando todo parece hundirse, cuando las aguas de la vida parecen arrastrarnos, el ancla de la fe puede sostenernos firmes.
En la vida de Clemente vemos un eco del Evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Su entrega final fue esa semilla que dio fuerza a la iglesia naciente. Después de su muerte, su memoria fue celebrada en la liturgia y su nombre quedó grabado en el canon romano, la plegaria eucarística más antigua que la iglesia reza aún hoy. Imagina la fuerza de ese legado. Cada vez que los cristianos se reunían para celebrar la Eucaristía, recordaban a Clemente, aquel pastor que no abandonó a su pueblo ni en el exilio ni en la muerte. En esta quinta parte de su vida, lo vemos ya como mártir, testigo supremo de la fe. Y al contemplar su ejemplo, nos damos cuenta de que la fidelidad no se mide por los éxitos visibles, sino por la capacidad de mantenerse firme hasta el final. Su martirio nos prepara para la última parte de esta historia, donde descubriremos cómo su legado atravesó los siglos, inspiró a generaciones y se convirtió en una luz que todavía hoy brilla en la iglesia. El legado de San Clemente de Roma. Aquello que parecía una condena al silencio, se convirtió en un eco que atravesó los siglos. Su martirio no fue derrota, sino victoria. La victoria de un hombre que no se doblegó frente al poder imperial y que entregó su vida afirmando que Cristo era su único Señor. Las comunidades cristianas del exilio no lo olvidaron. En las minas de Crimea, los esclavos que lo escucharon predicar transmitieron su ejemplo como si fueran semillas de esperanza que nunca dejaron de germinar. Sus palabras, llenas de fortaleza y amor, se volvieron un faro en medio de las tinieblas. Y entonces, algo sorprendente. La tradición cuenta que, en algunas ocasiones, las aguas del mar se retiraban y dejaban ver un santuario construido en honor a Clemente, donde los fieles acudían a orar. Su memoria se volvió tan viva que ningún emperador pudo borrar su nombre. Con el paso del tiempo, su figura creció tanto que fue incluido en el canon romano, la plegaria eucarística que la iglesia reza hasta hoy. Allí aparece junto a otros mártires y pastores, como testimonio de que su fe fue firme hasta el final. ¿Te das cuenta de lo que significa? Que cada misa recordaba a Clemente, manteniéndolo presente en la vida de la Iglesia Universal. Siglos después, en el siglo IX, los santos Cirilo y Metodio, evangelizadores de los pueblos eslavos, trasladaron sus reliquias a Roma. Allí fueron depositadas en la Basílica de San Clemente, un lugar que aún hoy late con la historia de este mártir. Lo que comenzó como un intento de ocultarlo bajo las aguas, terminó elevándolo en lo más alto de la cristiandad. El símbolo que lo acompaña, el ancla, es mucho más que un recuerdo de su martirio. Representa la firmeza de la fe y la esperanza que no se hunde, incluso en las tormentas más violentas. Así, cada vez que lo vemos, recordamos la invitación de Clemente: mantenernos unidos a Cristo, nuestra roca y nuestro refugio seguro. Su legado es claro: ser cristiano no es vivir sin problemas, sino vivir con un ancla firme en medio de las tempestades. San Clemente nos dejó la enseñanza de que ningún poder humano puede arrancar la esperanza de quien confía en Dios. Oración a San Clemente de Roma. San Clemente, sucesor de Pedro y testigo fiel del Evangelio, enséñanos a mantener firme nuestra fe en Cristo en medio de las pruebas. Intercede para que nuestras vidas sean anclas de esperanza para quienes están perdidos en la tormenta. Fortalece nuestra valentía y haznos testigos del amor de Dios, como tú lo fuiste hasta el final. Amén. Llamado a la acción, amigos. Si esta historia te inspiró tanto como a mí, no la dejes guardada. Comparte este video para que más personas conozcan la fuerza de la fe de San Clemente de Roma. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad que camina de la mano de los santos, porque su ejemplo sigue vivo y puede transformar vidas hoy. Hagamos que su legado nunca se hunda en el olvido,